Mi nombre es Mateo Rojas, pero todos me llaman Teo. Hasta los 14 años, fui lo que se podría llamar un chico problemático. Me metía en peleas constantemente porque creía que ser el más duro significaba algo, acosaba a los niños más pequeños, robaba en las tiendas del barrio, e incluso ayudé a unos chicos mayores a robar un coche cuando tenía 13. A los 14 mis padres finalmente se rindieron y me pusieron bajo la tutela de unos conocidos de la familia. Sé que muchos tienen historias de terror sobre situaciones así. Pero yo tuve suerte. Mis tutores, el señor Guillermo y la señora Elena Vargas, eran dueños de un taller mecánico, gente dura pero justa. Desde el primer día me dejaron las reglas claras. Guillermo había jugado al rugby en su juventud en un buen club, y su hijo Javier, un año mayor que yo, ya estaba en el primer equipo del instituto. Ahorrando el dinero que ganaba con pequeños trabajos en el taller, pude comprarme el equipo básico. Los Vargas me animaron a unirme al equipo de rugby del instituto, y entrenaba sin descanso con Javier y Guillermo. Resultó que había crecido hasta tener el tamaño casi ideal para un pilar. A los 18 años medía exactamente 1,96 metros descalzo y pesaba 89 kilos de puro músculo. Para resumir, en mi último año de instituto, fui lo suficientemente bueno como para conseguir una beca para la Universidad Politécnica de Valencia. Jugué 3 años como pilar titular, obtuve mi título en Ingeniería Industrial en 4 años y me gradué con varias ofertas de trabajo muy lucrativas. Conocí a mi esposa, Sofía, que estudiaba Administración de Empresas, poco después de graduarme. Nos casamos cuando ambos teníamos 24 años, y disfrutamos de la vida como una pareja joven y dinámica con buenas carreras por delante. Sofía y yo conocimos a Catalina Valdés y a su marido Tomás cuando nos mudamos a Valencia a los 26, ambos en busca de mejores oportunidades profesionales. Catalina y Tomás eran 3 o 4 años mayores que nosotros, y sinceramente, eran la pareja más impresionante que habíamos conocido. Normalmente no presto mucha atención a las apariencias, pero Catalina era genuinamente deslumbrante. Estoy convencido de que desde que cumplió 18 años, nunca entró en una habitación donde no fuera la mujer más hermosa. Tenía una elegancia y una gracia naturales que no se podían ocultar, sin importar lo que llevara puesto. Tomás parecía estar en la misma liga en cuanto a apariencia, a juzgar por cómo reaccionaban las mujeres a su alrededor. Aunque Catalina me cayó bien de inmediato, admito que al principio parecía un poco reservada. Pero era evidente que era amable y considerada, y sorprendentemente tímida, teniendo en cuenta su apariencia y su obvia inteligencia. Junto con Catalina y Tomás, nos hicimos amigos de varias otras parejas de la zona, Ana y Carlos, Laura y Jorge, y Natalia y Ricardo. Sin embargo, después de vivir allí unos meses, noté que Sofía y nuestras otras amigas parecían cambiar su actitud hacia Catalina. Empezaron a mirarla por encima del hombro y no podía entender por qué hasta que me di cuenta de que era pura envidia. Lo descubrí cuando escuché por casualidad una conversación en nuestra cocina entre Sofía y 2 de sus amigas. Yo estaba trabajando en un proyecto en el garaje y como era un agradable día de primavera, tenía las ventanas que daban a la cocina abiertas. «Dios, Sofía, es que Catalina me saca de quicio», escuché decir a Ana. «Deberías ver a mi marido Carlos babear cada vez que ella está cerca. Es que es tan perfecta todo el tiempo». Laura añadió. «Siempre parece que acaba de salir de una revista o algo así». «¿Pero no es obvio?», respondió Sofía. «Quiero decir, como todos los demás tíos con los que estamos casadas, estoy segura de que Tomás se la queda mirando constantemente. Debe ser agradable tener ese tipo de atención. Me encantaría ver cómo le bajan los humos de una vez». Una de ellas se rió, y la conversación continuó, destrozando a Catalina con comentarios que eran tan falsos como malintencionados. La conversación maliciosa en mi cocina duró al menos 5 minutos más antes de que yo hubiera escuchado suficiente. Anuncié mi presencia en voz alta entrando por la puerta lateral a la cocina, poniendo fin de golpe a su sesión de cotilleos. «Hola, Ana». «Hola, Laura», sonreí, fingiendo que acababa de llegar. «¿Qué tal todo?» «Solo un poco de charla de chicas», me devolvió la sonrisa Sofía, permitiendo que sus amigas le dieran rápidos abrazos de despedida. Charlé con ellas brevemente, cogí una botella de agua y anuncié que volvía a trabajar en mi proyecto, justo al otro lado de la ventana de la cocina. Poco después de que Ana y Laura se fueran, su pequeña fiesta para criticar a Catalina terminó. La forma en que estas 3 habían estado hablando realmente me había enfadado. Lo que lo empeoraba era que tanto Ana como Laura habían coqueteado conmigo descaradamente en el pasado. Sé distinguir entre una conversación amistosa y un intento de ligar, y lo suyo era definitivamente lo segundo.
Sin embargo, ahí estaban, llamando a Catalina, a quien nunca había visto actuar de manera inapropiada con nadie, toda clase de nombres desagradables. También me preocupaba la actitud de Sofía. Había cambiado desde que nos mudamos a Valencia, o tal vez su verdadera personalidad finalmente estaba saliendo a la luz. Nunca antes había visto este lado mezquino y vengativo de ella. Cada vez que nuestro grupo se reunía, las mujeres nunca condenaban abiertamente a Catalina en compañía de los hombres, probablemente por lo atractivo que era Tomás. Yo intentaba ser especialmente amable con Catalina para compensar las formas sutiles en que las otras mujeres la excluían. Catalina nunca se vestía de forma provocativa. Simplemente tenía tanta belleza y gracia natural que no podría ocultarlo aunque lo intentara. Llevábamos viviendo en Valencia aproximadamente un año cuando la tragedia golpeó. Catalina tuvo un grave accidente de coche y sufrió importantes lesiones faciales. Peor aún, tuvieron que amputarle la pierna izquierda por debajo de la rodilla. Incluso después de meses de cirugía plástica y rehabilitación, luchaba con su apariencia. El lado izquierdo de su rostro mostraba cicatrices que ningún cirujano plástico, por muy hábil que fuera, podía eliminar por completo. La parte más triste fue cómo reaccionaron las otras mujeres. Aunque parecían compasivas con Catalina de cara, a sus espaldas parecían casi complacidas. La forma en que trataban a Catalina no era mi única preocupación. Sofía había cambiado definitivamente, y para cuando llevábamos unos 18 meses en Valencia, Tomás, Jorge, Carlos y Ricardo me gustaban cada vez menos cada vez que pasaba tiempo con ellos. Todos habían jugado al rugby en clubes pequeños de divisiones inferiores, y de alguna manera pensaban que eso los hacía superiores a mi experiencia en un club de primera división. Nunca me molesté en explicarles lo equivocados que estaban. Los atletas de los grandes clubes suelen estar en una categoría completamente diferente a los jugadores de divisiones menores, pero no iba a entrar en una discusión inútil por eso. Sofía parecía menos cariñosa que cuando nos casamos, más materialista y preocupada por mantener las apariencias. Cuando le hablaba de estos cambios, o bien decía que sus puntos de vista simplemente estaban madurando, que yo me imaginaba cosas, o que me estaba volviendo demasiado sensible. En cuanto a los chicos de nuestro grupo, solo pasaba tiempo con ellos durante los eventos sociales con nuestras esposas. Me uní a una liga de pádel amateur, empecé a tomar clases de golf y forjé un grupo diferente de amigos con los que era mucho más fácil llevarse bien. El primer evento significativo ocurrió unos 3 meses después del accidente de Catalina. La había visitado en el hospital varias veces, la ayudé a contactar con un excelente centro de rehabilitación y ya le habían colocado una prótesis en la parte inferior de la pierna. Estaba corriendo por los jardines del Turia cuando pasé por una arboleda apartada con un par de bancos y escuché lo que parecía ser un llanto. Me detuve preguntándome si alguien estaba en problemas y entré en la arboleda. Catalina estaba sentada en uno de los bancos, sollozando en silencio. Me acerqué, me senté a su lado y toqué suavemente su mano. Al principio se sobresaltó, pero cuando vio que era yo, hundió la cabeza en mi hombro y continuó llorando. Simplemente la abracé y dejé que llorara durante varios minutos. Al cabo de un rato, Catalina recuperó la compostura, me miró, se secó las lágrimas y dijo: «Siento que hayas tenido que ver mi fiesta de autocompasión, Teo. Oye, lo entiendo. Has pasado por un infierno, Catalina. Si lo que te pasó a ti me hubiera pasado a mí, también tardaría mucho tiempo en aceptarlo. Sigo pensando que no debería ser tan superficial, preocupándome por cómo me veo ahora, o por no poder hacer ejercicio como antes, o por no poder usar ropa que muestre mis piernas, algo que solía disfrutar», dijo con una sonrisa débil y triste. «No eres superficial, pero pareces derrotada. No tienes que conformarte con menos, todavía puedes tener la misma buena vida que antes». «No con esta cicatriz horrible», resopló Catalina, girando el lado izquierdo de su cara hacia mí, «ni con esta pierna falsa». Golpeó su prótesis, que emitió un sonido hueco. «Ahí es donde te equivocas, Catalina. Puede que ya no estés en el percentil 99 en cuanto a apariencia como antes, pero sigues estando muy por encima de la media. Hay gente con dificultades mucho mayores que las tuyas que viven vidas plenas y activas». Catalina pareció perpleja. «¿Por qué dices eso si sabes que no es verdad?» La miré directamente. «Yo veo las cosas con bastante claridad, y creo que necesitas ajustar tu perspectiva. Esto es lo que estoy pensando. ¿Por qué no nos reunimos 2 veces por semana para trabajar en tu movilidad? Iré a donde tú quieras, así si tienes algún problema físico, o te sientes incómoda, puedo ayudarte. Además, tal vez mi atención te ayude a darte cuenta de la verdad, que sigues siendo una mujer hermosa y asombrosa que cualquier hombre tendría suerte de tener. Y si Tomás piensa lo contrario, entonces el superficial es él».
Catalina protestó durante unos minutos, pero finalmente aceptó. Empezamos caminando por los senderos del parque, y cuando se cansaba, la apoyaba durante el último medio kilómetro de vuelta a su coche. Acordamos vernos 2 veces por semana durante 1 hora más o menos. Después de un tiempo, noté que volvía a maquillarse, intentando minimizar la cicatriz de su rostro. No intenté ocultarle a Sofía mis encuentros con Catalina. De hecho, la invité a unirse a nosotros, pensando que el apoyo de otra mujer podría ser útil. Sofía se negó con desdén, y su actitud no me gustó en absoluto. Después de unas 6 semanas de nuestras sesiones, la perspectiva y la movilidad de Catalina habían mejorado significativamente. Sin embargo, tenía una seria preocupación. Dijo que Tomás se estaba volviendo más distante cada semana, y estaba convencida de que tenía una aventura. Cuando Catalina reveló sus sospechas después de una de nuestras sesiones, me senté con ella y hablamos largo y tendido. Después de escucharla, no estaba del todo convencido de que tuviera razón, pero como le preocupaba tanto y nos habíamos hecho buenos amigos, me ofrecí a investigar. ¿Cuándo crees que es más probable que esté haciendo algo?, le pregunté. Parece variar, pero casi siempre es los sábados por la tarde. ¿Te importaría si desactivo temporalmente su coche un sábado? Pongo un rastreador GPS en el tuyo y tiene que usar el tuyo en su lugar. Como ingeniero industrial con algunos conocimientos de electrónica de la universidad, tengo acceso a varias herramientas y sé lo suficiente sobre sistemas de automoción para llevarlo a cabo. Puedo averiguar fácilmente si te está engañando los sábados por la tarde. Me llamarías el viernes por la noche después de asegurarte de que no usará su coche esa noche. Deja la puerta lateral del garaje sin cerrar y yo me encargaré del resto. Una amplia sonrisa apareció en su rostro y me besó en la mejilla. Le devolví la sonrisa. El segundo evento significativo ocurrió cuando puse en práctica mi plan. El viernes por la noche, después de recibir un mensaje de texto codificado de Catalina. Mi prótesis me está molestando esta noche. ¿Alguna sugerencia? Me escabullí de la fiesta a la que Sofía y yo asistíamos con el pretexto de ir a por más hielo para el anfitrión. Entré sigilosamente en el garaje de Catalina, desactivé temporalmente un componente crítico del motor de arranque del coche de Tomás, y coloqué un rastreador GPS magnético en el paso de rueda trasero del coche de Catalina. Toda la operación duró 4 minutos. Compré hielo para el anfitrión y volví a la fiesta. El sábado, Sofía se fue a su habitual tarde de compras con Ana o Laura, no recuerdo cuál, así que tuve vía libre para monitorizar el rastreador del coche de Catalina mientras hacía algo de trabajo en el ordenador en casa. Tan pronto como vi que el coche de Catalina se movía, salté a mi todoterreno y lo seguí a distancia. Imagina mi sorpresa cuando lo encontré aparcado frente a la casa de Natalia y Ricardo, justo al lado del coche de Sofía. Aparqué en una calle lateral. Mi instinto inmediato, basado en mi pasado como chico problemático y mi agresividad como jugador de rugby, fue irrumpir y darles una paliza a todos. Pero estaría cometiendo un allanamiento de morada, así que sabía que eso terminaría mal para mí. En su lugar tomé varias fotos con mi smartphone. Los ángulos no eran perfectos, pero mirando las 6 fotos que tomé, se podía identificar claramente a los 4 participantes. La cara de Sofía era claramente visible, al igual que la de Laura. La cara de Tomás también estaba clara en una de las tomas. El rostro de Ricardo estaba parcialmente oscurecido, ya que estaba boca abajo y más alejado de mí, pero era su dormitorio, y cualquiera que lo conociera podría decir que era él. Después de tomar y revisar rápidamente las fotos, bajé sigilosamente, me puse los zapatos y me fui. No tenía ninguna duda de que los infieles cambiarían de pareja después de su primera ronda, pero ya había visto suficiente. Solo porque necesitaba hacer algo con mi ira, desinflé los 2 neumáticos traseros del coche de Sofía y luego conduje hasta la casa de Catalina. Creo que nunca en mi vida había estado tan furioso. Solo pude controlar mis emociones, porque en los últimos meses había desarrollado sentimientos que nunca antes había experimentado con tanta fuerza. Llamé a Catalina de camino a su casa, le dije que necesitaba hablar y le pedí que cenara conmigo, lista para lo que pudiera necesitar después de escuchar lo que tenía que decir. Solo necesité una breve conversación con Catalina. Al principio, lloró y dijo algo como, «Lo sabía, ahora que soy fea y estoy discapacitada», pero la interrumpí. «No mereces que te traten así. Tomás y Sofía son escoria, al igual que Ricardo y Laura. Tengo un plan. Podemos vernos a principios de la próxima semana después de que concrete algunos detalles». «De acuerdo», respondió, secándose las lágrimas. «Necesitas ser la mejor actriz que puedas durante la próxima semana más o menos para mantener a Tomás en la ignorancia. ¿Puedes hacerlo?» «Sí, puedo».
replicó Catalina, secándose la última lágrima y poniendo una expresión decidida. Arreglaré el coche de Tomás y luego empezaré a desarrollar mi plan. Te contactaré para vernos, probablemente el martes o el miércoles. Gracias, Theo, dijo Catalina con una media sonrisa y me besó en la mejilla. Comencé mi nueva vida tomando a Catalina en mis brazos y dándole el beso más apasionado que jamás le había dado a nadie. No solo no se resistió, sino que respondió con la misma intensidad. Cuando nos separamos, le sonreí, entré en el garaje, retiré el componente desactivado del motor de arranque de Tomás y conduje a casa. Estaba orgulloso de mí mismo por no actuar de manera muy diferente con Sofía durante los días siguientes. El único cambio fue que no inicié ninguna intimidad. Cuando Sofía intentó empezar algo, alegué que estaba cansado, y ella aceptó mi excusa, porque nunca le había mentido antes. Estuve ocupado los siguientes días. Me reuní con Catalina el miércoles por la tarde en una cafetería cerca de su trabajo. No estaba seguro de si estaría completamente de acuerdo con mi plan, pero con modificaciones menores, aceptó todo lo que le sugerí. Nos despedimos con el beso más apasionado que ninguno de los dos había experimentado jamás, y cuando me fui, había una sonrisa en su rostro y un calor que irradiaba de todo su ser. Mi plan debía implementarse por completo en las 3 semanas siguientes a mi encuentro con Catalina en esa cafetería. Mientras tanto, continuamos con nuestras sesiones 2 veces por semana, cada vez despidiéndonos con un beso en lugar de solo un abrazo como en las primeras semanas. Incluso tuve que mantener la intimidad con Sofía para que no sospechara nada. Todo iba sobre ruedas hasta una semana antes de la fecha límite final, cuando no pude contenerme y eché con acento agudo todo a perder. El tercer evento significativo ocurrió un sábado por la noche, una semana antes de que mi plan se implementara por completo. Era una barbacoa en casa de Laura y Jorge donde estaban presentes todos los sospechosos habituales. Estaba feliz de que esta pudiera ser la última vez que vería a cualquiera de los hombres de nuestro grupo. Mientras las mujeres hacían otra cosa dentro, los chicos, excepto yo, ya que no bebo alcohol, iban por su 6ª o 7ª cerveza, intercambiando historias en el patio trasero. Para mi sorpresa, aunque en retrospectiva no debería haberme sorprendido dada la falta de respeto demostrada por Tomás hacia Catalina, Tomás hizo un comentario despectivo sobre Catalina, que hacía referencia tanto a su fea cicatriz como a su pata de palo. No pude contener mi ira. «¿Qué demonios te pasa?», gruñí. «¿Cómo te atreves a hablar así de tu esposa?». Añadí algunas palabras más selectas, algunas de las cuales cuestionaban su ascendencia. Para mi deleite, Tomás hizo algo realmente estúpido. Creo que su reacción se debió a las 7 cervezas, a su creencia errónea de que jugar al rugby en una división inferior de alguna manera lo hacía más duro que yo con mi experiencia en primera división, a la presencia de los otros chicos y simplemente a su arrogancia general. Mientras se acercaba a mí, con los puños cerrados, gruñó: «Diré lo que quiera de mi esposa, y también te voy a destrozar la cara». Cuando su cara estaba a 50 centímetros de la mía, le di un puñetazo limpio en la nariz, rompiéndosela, y lo dejé en el suelo donde yacía gimiendo y jadeando. Mi satisfacción creció aún más cuando Ricardo, aparentemente impulsado por la misma estupidez que había animado tontamente a Tomás, me lanzó un golpe. Bloqueé su puño derecho con mi mano izquierda, deteniendo su torpe puñetazo en el aire. Con el mismo movimiento, le di una patada en la rodilla izquierda con mi pie derecho y, mientras caía, le apliqué una llave en el brazo derecho y se lo disloqué. Carlos pareció querer intervenir, pero lo señalé y gruñí: «Ni se te ocurra». Jorge se inclinó sobre el quejumbroso Tomás y preguntó: «¿Por qué has hecho eso?». «No te preocupes demasiado, Jorge. Tomás y Ricardo se han estado acostando con tu esposa Laura desde hace bastante tiempo, al parecer. Te enviaré fotos en los próximos días». En ese momento, las mujeres salieron corriendo, todas excepto Catalina, que se quedó en un segundo plano con una leve sonrisa en el rostro. Mientras Tomás y Ricardo se retorcían de dolor y yo estaba de pie sobre ellos, Sofía espetó: «¿Qué has hecho, Theo?». Respondí con calma: «Tu novio me atacó». Así que me defendí. Mientras caminaba hacia mi coche, Sofía y Laura me gritaron, pero las ignoré. Me sorprendió que Sofía volviera a casa esa noche. Yo ya estaba en la cama cuando llegó. Encendió la luz del techo y comenzó a alterarse. «No es que te importe, pero tanto Ricardo como Tomás han tenido que ir al hospital. Tomás tiene la nariz rota y una conmoción cerebral, y Ricardo tiene el brazo dislocado y la rodilla magullada», dijo Sofía, esperando alguna respuesta. «Apaga la luz y sal de mi habitación. Ve a dormir a la habitación de invitados», repliqué. Tras el shock inicial, espetó: «No puedes hablarme así». Eso fue todo lo que consiguió decir. Me levanté de la cama, la miré a la cara y dije: «Si no te largas de aquí,
te echaré a la calle sin tus llaves y podrás pasar la noche fuera o ir a cuidar de tus novios. Me da igual cuál. ¿Qué quieres decir? Empezó a tartamudear. Obviamente, mis palabras anteriores no habían calado. Quizás estaba algo bebida, pero no la dejé terminar. La levanté con cuidado, la saqué de la habitación, cerré, y eché con acento agudo el cerrojo, y acuñé nuestra barra de seguridad bajo el pomo. Sofía golpeó la puerta durante unos 5 minutos, pero encendí una máquina de ruido blanco para ahogar el sonido, y en 10 minutos estaba profundamente dormido. El domingo por la mañana, llamé a Catalina y le pregunté si le importaría acelerar nuestro plan de escape. Tengo algo que arreglar el lunes, pero cualquier momento después de eso me viene bien, respondió felizmente. Sofía intentó hablar conmigo el domingo y el lunes. La ignoré, diciéndole que podríamos hablar el miércoles por la mañana, pero no antes. Siguió intentando entablar conversación, pero yo simplemente me alejaba. No comí con ella y no tuve ningún contacto hasta el martes. Después de que Sofía se fuera a trabajar el martes por la mañana, la empresa de mudanzas llegó a nuestra casa. Cargaron su camión con todo lo que yo quería conservar. Luego, después de asegurarme de que Tomás se había ido, los seguí hasta la casa de Catalina, donde cargamos todo lo que ella quería llevarse. Mientras los de la mudanza terminaban, apareció el conductor que había contratado para transportar el coche de Catalina a Madrid, y le dimos sus llaves e instrucciones. Una vez que la mudanza y el transporte del coche estuvieron resueltos, llamé a mi abogado y le dije que notificara a Tomás y a Sofía en sus oficinas simultáneamente. Al mismo tiempo, envié las fotos de mi móvil a Jorge, Natalia, Tomás y Sofía. Entonces Catalina y yo nos besamos apasionadamente y nos subimos a mi todoterreno. Apenas habíamos salido de Valencia cuando Catalina sonrió. No puedo creer que esté empezando una nueva vida con un nuevo trabajo en una nueva ciudad con un hombre con el que ni siquiera he tenido intimidad. Ese último problema se resolverá cuando paremos a pasar la noche en nuestro hotel de camino, sonreí de vuelta. Sabes que va a ser increíble porque te quiero y te respeto, y tú también me quieres a mí. Catalina se rió, me besó en la mejilla, y comenzó a hablar con entusiasmo sobre nuestra nueva vida y nuestro alojamiento temporal en Madrid, cerca de nuestros nuevos trabajos en una importante firma de ingeniería y tecnología, hasta que pudiéramos encontrar una casa que nos gustara. Aprendí varias cosas importantes esa noche. No puedo decir que me sorprendiera, pero ciertamente me alegré de la confirmación. Primero, la cicatriz facial de Catalina y su pierna protésica no tuvieron absolutamente ningún impacto en nuestra conexión física. Segundo, cuando estás completamente enamorado de alguien y escapas juntos de una mala situación, la intimidad es tan satisfactoria emocionalmente como físicamente. Tercero, empezar una nueva vida con ella fue probablemente la mejor decisión que había tomado nunca, posiblemente empatada con haber dejado atrás mi fase de delincuente juvenil bajo la tutela de los Vargas. Tanto Tomás como Sofía intentaron llamarnos varias veces. Solo respondimos a sus primeras llamadas, durante las cuales simplemente les dijimos que toda comunicación debía pasar por nuestros abogados. Aparentemente, Catalina y yo contratamos el mismo bufete. Ya habíamos dividido todo nuestro dinero e inversiones al 50% con nuestros futuros excónyuges y estábamos preparados para vender nuestras casas. Jorge y Natalia también nos llamaron, pidiendo más detalles sobre las fotos que les había enviado. Les di explicaciones adicionales y el nombre de nuestro abogado. Nunca supimos qué hicieron con esa información. 7 años después de mudarnos a Madrid, considero que mi vida con Catalina es perfecta. Ahora tiene 3 prótesis diferentes para distintas situaciones, incluida una que le permite correr fácilmente mientras empujamos a nuestros 2 hijos en su carrito. Al principio, le daba vergüenza aparecer en público con algo que no fueran pantalones largos, pero la convencí de que, incluso con una prótesis, sus piernas se veían increíbles. Ahora usa pantalones cortos o faldas sin pensarlo 2 veces. Nos decimos que nos queremos todos los días, y lo decimos completamente en serio. No sabemos qué están haciendo Tomás y Sofía ahora, y no nos importa en absoluto.